Ingeniero Caminoa, le agradecemos por esta conferencia que brinda a los medios de comunicación. Quisiéramos saber de propia boca suya, como máxima autoridad de la Universidad Nacional de Chilecito, qué hay con respecto a la denuncia que en su momento fue a presentar la diputada Griselda Herrera ante la Nación, de acuerdo a carpeta que ella aduce que le brindaron. Bueno, antes que todo, buenos días. Buenos pero frescos días. No puedo decir, yo me enteré por los medios de comunicación. Antes, previamente, había hablado con la gente del Ministerio de la SPU. Estuve la Secretaría de Política Universitaria. Estuve con el secretario antes de ayer, hasta las 8:30 de la noche. Incluso me comentó de la visita de la diputada, me comentó así, también había ido la diputada con un fotógrafo, que obviamente seguridad del ministerio no permite entrada de fotógrafos ajenos al ministerio, y que había mantenido una charla con el secretario de Política Universitaria, donde le comentaba que le habían llegado su preocupación por algunas noticias que le habían llegado. No se hizo nada formal, no se comentó nada, le dejó una carpeta que estuve mirando, tiene algunos papeles, realmente son, denuncias, ni siquiera denuncias, son papeles de comentario que además constan en la SPU, o sea, por ahí a veces falta de información, hay proyectos que se financian y se trabajan con la SPU, hay proyectos que están, aducen temas por la preocupación por los viajes al exterior. Los viajes al exterior se hacen bajo programas del PPUA, que es el Programa de Promoción de la Universidad Argentina, y que lo financia entre la Fundación Exportar y el Ministerio de Educación. O sea que ni siquiera afectan al presupuesto y se hace a ferias y congresos donde se representa la Universidad Argentina. Yo en algunos viajo como, está siempre representada la universidad, pero en parte voy como autoridad del CIN, o sea, estoy dentro del comité ejecutivo del CIN, o sea, el Consejo Interuniversitario Nacional, que es donde participo, y a veces se confunden las obligaciones de uno y otro tema. O sea que las autoridades le comunicaron a usted que fueron a hacer una denuncia. No, que no hubo denuncia, fueron comentarios y preocupaciones por esos temas. Quedó el ingeniero, el doctor Caballero, que es el secretario de Política Universitaria, quedó manifestar eso, se hacen las preguntas correspondientes y listo. O sea, no hubo denuncias porque el ámbito del Ministerio, la Secretaría de Política Universitaria, no es el ámbito que se puedan hacer denuncias. Para eso están la SIGEN. Nosotros tenemos auditor interno acá, tenemos la SIGEN, tenemos informes mensuales a la AGN, a la Auditoría General de la Nación, y por último las denuncias se hacen ante la justicia. O sea, hay trámites administrativos, pero las universidades tienen autonomía que está arreglada en forma constitucional, y no hubo denuncias ni tema de este caso, sino la diputada expresó sus preocupaciones personales ante algunos comentarios fundamentados en la denuncia de, un señor, Filomeno Campos, creo que es el factotum que hace esta denuncia, pero que tiene ya bastante trayectoria en la SPU, ya nos han mandado, incluso hemos recibido otras veces de legales del Ministerio para nuestra información y opinión, notas que mandaba el señor allá. Hemos contestado, nosotros tenemos nuestro mecanismo de auditoría y presentado recibo de sueldo, pero el recibo de sueldo se paga bajo un sistema que es propio del SIU, Sistema Informático Universitario. ¿Está bancarizado? Está bancarizado, y además de estar bancarizado está monitoreado por la SPU permanentemente. O sea, el sistema de pago de sueldo tiene un nombre indio, no me acuerdo si es el araucano o el mapuche, una
todos tienen nombre de indio, no recuerdo cuál es cuál, pero el sistema de sueldos es el que, digamos, la Secretaría nos manda los sueldos de acuerdo a lo que tiene contenido de eso, o sea, nos envía los fondos que corresponde por la cantidad de personal que tiene. Personal que tiene y cómo está. Ingeniero Caminoa, la antedenuncia que dice esgrime la legisladora chileciteña, ¿se llegó, pidió una audiencia ante con usted o directamente se presentó ante el ministerio? No, nunca hubo ningún pedido acá, se presentaron, fue una pedido de audiencia al secretario de Política Universitaria, que tuvo la amabilidad de secretario de comentármela. Yo sabía ya que iba a ser visitado por la diputada, porque le había dicho cuál era el motivo. Además la recibió y quedó que iba a tomar en cuenta las preocupaciones, porque se manifestaron como preocupaciones de denuncias que a ella le habían llegado de determinados personas. O sea, no son denuncias que, digamos, las denuncias se hacen ante la justicia, no ante funcionarios como uno, como yo. O sea, el ministerio no tiene competencia sobre la regulación de lo que es los sueldos y muchas cosas que tienen que ver, que nosotros rendimos a ellos. O sea, está bien. Es esto, ¿no? Ingeniero Caminoa, fuera de eso, disculpe, de lo que nos expresa usted, gracias por respondernos, ¿no? ¿Y cuál es la situación del ex vicerrector Tomás Yoma, que también esgrime palabra contraria, haciendo alusión de irregularidades en esta universidad que usted maneja y de año sabático? Él es docente, vicerrector, quisiera que nos comente. Bueno, cuando yo vine acá a normalizar la universidad, el doctor Yoma, Tomás Yoma, ya estaba como vicerrector. Había sido uno de los impulsores del cambio de la licenciada Betiol. O sea, creo que esto lo hemos dicho juntos en alguna conferencia. Y digamos, ya estaba, o sea, cuando vine ya tenía el cargo. En su momento tuvimos, o sea, una especie de confrontación, o sea, si yo venía a conducir, conduzco yo, no. ¿Quiere conducir él, no usted? Claro, obviamente, o sea, no, tampoco, porque no intervino prácticamente en la vida política, no venía al principio. Después se presentó a concurso, se concursó, ganó un concurso, como nosotros concursamos la cantidad de cargos que nos habilita la SPU, porque cada concurso cuesta. ¿Qué es la CPU, disculpe? Que no está... La Secretaría de Política Universitaria. En ese momento, como Universidad de Normalización, dependíamos de ellos y del presupuesto que nos mandaban y la cantidad de plata que teníamos para poder hacerlo. Se concursaron unos 70 cargos, dentro de ellos casi todos con personas que ya estaban acá. Se hicieron los reglamentos, todas las cosas que posibilitaban que se hicieran los concursos. Digamos, en general no se removió a ninguno de los que estaban, salvo aquellos que presentaban irregularidades. En el caso de Tomás Yoma se le dio concurso, ganó su concurso, tenía su cátedra, pero digamos, no vino. Y últimamente, por denuncia de los alumnos, en el Consejo Superior, ahí sí, el Consejo Superior es ámbito y lugar donde se hacen denuncias, que, digamos, se decidió, o sea, no sé si ustedes saben, el Consejo Superior está formado por docentes que representan el conjunto de docentes ordinarios, por alumnos, son 3 alumnos, por un no docente. ¿Qué es lo que se eligió hace poco? Hace poco se renovó, pero se eligieron hace 3 años. El Consejo Superior se renueva cada 3 años. Señor, hay políticos que están... Que termine y bueno, ante la denuncia de los alumnos se hizo un sumario y hoy está en proceso de sumario, o sea, creo que
No podría hablar más porque hay sumariante, tiene derecho a defensa, se le mandaron las comunicaciones y está en proceso sumario. O sea, ¿quién está en proceso sumario? Tomás Yoma. Tomás Yoma, sí. ¿Tiene una denuncia de un sumario por qué? ¿Por los alumnos? Por los alumnos y corroborado con vedelidad de no venía de clase. Ah, por eso, porque no viene a dar clase, por eso se le está haciendo sumario, lo cual podría quedar destituido, en este caso, irregularidades. Por supuesto, o sea, si uno cobra por un trabajo que no cumple, en cualquier lado está. En la universidad del mecanismo es sumario y o juicio académico. Además, eso está establecido en el estatuto del docente y en el convenio colectivo de trabajo. Sí. Señor, ¿hay políticos que están interesados en el presupuesto que tiene la universidad para usted? Yo no sabría decirle, pero el presupuesto de la universidad lo dictamina el Congreso, lo dice el Congreso de la Nación, lo aprueba el Congreso y, digamos, nosotros vamos recibiendo las partidas mes a mes dependiendo del Estado Nacional, así como participa la provincia, tiene su presupuesto por la distribución que se hace federalmente, con participación federal. ¿Y quién propone el presupuesto? ¿Usted, en este caso, ante la comisión? El presupuesto uno eleva, se aprueba el pedido de presupuesto por el Consejo Superior. El Consejo Superior se establecen cuáles son las pautas que va a tener la universidad a nivel de crecimiento. Por ejemplo, nosotros ya presentamos el pedido de presupuesto para el año que viene. ¿Por qué? Porque en octubre o noviembre, digamos, se abre en el Congreso la discusión del presupuesto, pero el Ministerio de Educación tiene que elevarlo el Ministerio de Economía antes de mayo-junio. O sea, nosotros se elabora un presupuesto, porque hay un presupuesto base general para todas las universidades del país, en el CIN, en el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el organismo por ley, ese es lo que se distribuye para cada universidad, dice, bueno, esto, en base a pautas, un programa de pautas, que es una pauta de crecimiento, la cantidad de alumnos, la cantidad de docentes que se necesita, la cantidad de carreras aprobadas. En base a esas pautas se distribuye el presupuesto. Por ejemplo, le digo, la UBA tiene 3.000 y pico millones de pesos de presupuesto, ¿no? Y, digamos, eso es lo que se presenta al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación aprueba, acuerda, hace los últimos ajustes y se aprueba, o sea, hay todo. Y se envía al Congreso para la aprobación. Se envía a Economía. Ajá. Economía consolida el presupuesto nacional y el presupuesto de la Nación que se envía al Congreso para elaborar cada uno. Ahí cada parte se discute dentro del Congreso, la Comisión de Educación discute la Comisión de Educación, o sea, y cada cual trata de ver, en cada provincia, cada región tratan de ver los diputados y senadores de cada región a ver cuánto se aumenta, incrementa el presupuesto o que pueden pellizcar. Pero hay un presupuesto global. Pellizcar en favor de ese lugar. De ese lugar siempre, ¿no? Porque en definitiva el presupuesto de la universidad queda en el lugar. Ingeniero, ¿ese presupuesto llega a Chilecito y se va a otro lado o se invierte en obras, se pagan sueldos que después los mismos se vuelve a reinvertir en Chilecito y genera un circuito económico importante? En general, más del 80% del presupuesto queda acá. Lo ideal, hay unas pautas que se dicen, que es las universidades tienen 3 funciones, o sea, fundamentalmente es educación, investigación, ¿no es cierto?, y la parte de extensión, ¿no es cierto? Y el presupuesto viene preparado para lo que son sueldos, costo de funcionamiento y para lo que es la componente de investigación y todo eso. O sea, una universidad sin investigación no puede tener. Que dentro de eso está lo que es movilidad, lo que uno ha presentado y ha hecho política presupuestaria. El presupuesto viene nominal, o sea, tanto para sueldos, tanto para investigación y técnica, tanto esto. Si bien las universidades son autárquicas, el presupuesto viene así. Por otro lado, hay una política de lo que se llama política salarial,
que si bien son autárquicas, se arregla con paritarias generales, donde participa el Ministerio y el CIN, y ahí se arreglan los aumentos y demás. Esa política salarial muchas veces no está contemplada en el presupuesto. Nosotros ya hemos presentado presupuesto para el 2015, pero no sabemos cuál va a ser los arreglos paritarios que va a haber en el 2015. Eso se trata en lo que se llama un sobretecho. Vieron eso que el primer ministro tiene la facultad de reasignar presupuesto, o sea, si no reasigna presupuesto para cubrir el sobretecho, en general la mayoría de las universidades quedamos desfinanciadas para poder pagar salarios. Hay un porcentaje que se supone que es el óptimo, en algunas universidades muy pocas se cumple, que sería, digamos, 75, 25, 75 en salarios y el resto entre gastos generales, investigación y demás. Hay en universidades donde están sobrefinanciadas, están casi en el 95% en lo que es salario y el resto es costo general. En universidades como la nuestra, que es de crecimiento, había además una partida presupuestaria especial que contemplaba lo que era el crecimiento de la universidad, que se hizo, está dentro de la ley universitaria, que son el programa de nuevas universidades, que le permite, ¿por qué? Porque no entramos en pautas, o sea, si estamos recién creciendo, no hay una partida que te permita ir en el crecimiento, no puedes construir aulas, no puedes construir edificios, no puedes construir, no puedes hacer más, o sea. Y la parte del presupuesto viene normalizada, tanto para gastos, en el caso nuestro ya estamos pasando el 80 y pico % del salario. ¿Las partidas son específicas para cada inversión que tiene que hacer la universidad? Viene separada en lo que es gastos generales, es inciso 11, inciso 12 y lo que viene en sueldo. Generalmente te mandan lo que es para pagar sueldos normalmente y lo que son gastos generales aparte, ¿cierto? ¿Y cuánto es el presupuesto 2015 que se ha solicitado? Para el 2015 estamos en un techo de 100, hemos pedido un techo, cerca de, no recuerdo la cifra exacta, pero está entre 110 y 112 millones de pesos. Anual. Sí. Mucha parte de ese presupuesto es el que se invierte acá en Chilecito, con la gente de Chilecito que está viviendo, que come, que vive. Claro, el docente, hay docentes, tenemos, hasta que la universidad no tenga masa crítica, o sea, tenga sus propios... estamos cercándonos, estamos aumentando la cantidad de docentes que son propios de Chilecito, estamos radicando gente, hemos radicado investigadores que, por ejemplo, un último dos eran investigadores de la Universidad de México, uno de Guadalajara, otro de la UNAM, ya están viviendo y radicados en Chilecito. Eso mientras los primeros 4 años parte del sueldo, la mayor parte del sueldo lo paga el Ministerio de Ciencia y Tecnología y después absorbe el gasto de la universidad. Esto se llama un plan Raíces, que es para radicar otra vez investigadores argentinos que están en el exterior, formados y demás, ¿no es cierto? Bueno, toda esta parte del salario queda acá. O sea, se queda en ropa que se gasta, en vivienda, en alquileres, de hecho, es innegable que ustedes lo pueden ver, son chileciteños, yo llevo ya casi 9 años viviendo en Chilecito, hace 9 años que tengo residencia formal en Chilecito, ya he votado 3 veces en Chilecito. Ingeniero, camino volviendo al tema... Queda acá, o sea, ustedes han visto el progreso en negocios y demás, o sea, es una inyección económica para la localidad, ¿no? Ingeniero, camino volviendo de nuevo al tema de salario dentro de lo que usted acaba de hacer mención, porque por ahí el doctor Yoma dijo que usted tiene desprecio hacia la gente de Chilecito, pero él no viene a dar clase. ¿Cuánto es un sueldo en este caso del doctor Yoma? ¿Tiene conocimiento? Tendría que preguntarle a recursos humanos realmente. Es el sueldo de un titular con la antigüedad que tiene. Depende de la antigüedad, varía. ¿Y un sueldo de un titular aproximadamente cuánto rondaría?
Y debe estar cerca de los 18.000 pesos. 18.000 pesos por mes. Sí. Sumándole eso, la antigüedad. Sí, con la antigüedad, ¿no? O con la Claro. antigüedad está en Pero aproximadamente está eso. Está eso. Y nunca vino a dar clase. A eso hay que sumarle los gastos que tiene la universidad, porque es casi otro tanto que pagar obra social, las cortes jubilatorias y lo demás. Sí, es una beca que tiene, o sea, por eso el sumario. Sí. Ingeniero, usted cuando habla de confrontación, cuando se hace cargo de la universidad, Confrontación, perdón. No. con José Tomás Lloma, en su momento. No, en su momento. ¿Usted creía que, o consideraba que esto no era un comité político, sino una casa de altos estudios? ¿Quería darle ese perfil? Yo soy académico. Y, digamos, hay política académica. No hay políticas partidarias. O sea, puedo tener una identidad partidaria, como tenemos muchos, pero la academia se mueve con reglas académicas, no con reglas, o sea, la universidad no es un lugar para punteros, es un lugar para doctores, es un lugar para formar, o sea, digamos, es el lugar donde se generan oportunidades. Hoy tenemos más de 400 egresados en la Universidad de Chilecito, egresados que por primera vez han entrado, o sea, primera vez egresados en la universidad, primera vez estudiando en su familia, estudiante de universidad, y ustedes saben que no es lo mismo ser un profesional, estar en la vida con un título profesional habilitado por una universidad pública que si no, o sea, es una oportunidad de ascenso social, es una oportunidad de mejora económica, es una oportunidad de progreso, y generalmente estos 400 egresados están trabajando, muchos acá, están trabajando en la región, otros están afuera, porque da la oportunidad incluso de tener una profesión que los habilita para trabajar en cualquier parte del país, incluso del mundo. Digamos, levantan el nivel medio y levantan la oportunidad. No es una... o sea, es muy distinto subsidiar para que estudie que subsidiar para tener un plan, o sea, un plan trabajar, un plan... Es más de lo mismo, o sea, es un paliativo para un momento de crisis, pero no es una solución. Ingeniero. Estudiar, mejorar, digamos, conocimiento, aumentar los conocimientos, es una oportunidad real. Es una persona que no ha viajado únicamente en estos últimos 9 años que está en la Universidad Nacional de Chilecito, sino viene haciendo su trayectoria, usted mismo lo dijo, es un académico. ¿Cree que la universidad ya tocó techo? ¿Tiene mucho más para darle a los chileciteños, al país? No, recién empieza. La universidad es un, ¿cómo le diríamos? Salimos de la cuna. Recién salimos de la cuna. Estamos, la universidad es un bebé que recién empieza a caminar. O sea, y depende de los tutores, es una planta que recién empieza a crecer. Y digamos, puede deformarse, puede inclinarse, puede, o sea, ustedes piensen, la Universidad de Córdoba tiene 400 años, su trayectoria, o sea, no hace que eso se incline, ya tiene su personalidad, su perspectiva, su trayectoria. La Universidad de Chilecito es un bebé que recién empieza, digamos, empezó a caminar apenas y está dando los primeros pasos. Y depende como de esos pasos y cómo se los cuide, va a poder dar pasos, va a poder crecer mejor o no. En la vida académica institucional que usted conoce, más de la persona que denuncia la irregularidad de la universidad, ¿usted conoce a Filomeno Campo? ¿A quién? Filomeno Campo, al denunciante que se mencionó. Lo conocí una vez. Yo estudié en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Yo no sé cuándo ingresó Filomeno Campo en La Plata. Yo no lo recuerdo,
de mi vida académica, de mi vida estudiantil. Digamos, no recuerdo no lo recuerdo ni como compañero, ni haber cursado ninguna materia con él, ni como docente. No, docente mucho menos, o sea, no fue docente. Tengo un hermano menor que yo, que también es ingeniero en telecomunicaciones, estudió en La Plata. Él sí fue compañero, cursó algunas materias con Filomeno, o lo conoce de la universidad. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo hasta que él mismo se presentó una vez en mi oficina. ¿Acá en Chilecito? Sí, acá en Chilecito. Se presentó, me dejó un libro que había escrito sobre la Universidad de La Plata, me lo dedicó. Y ¿Le pidió algún cargo? ¿Le solicitó algún cargo? Digamos que estas son anécdotas. Sí se ofreció para cubrir cargos dentro de lo que era secretaria académica, como chileciteño y demás. Pero no concursar, sino... No, además, por lo que yo sé, él yo no sé si él concursó, pero en La Plata creo que tiene un cargo de JTP, una cosa así. Quiero que eso. ¿Qué cargo es? Jefe de trabajo práctico. Nada más. No puedo decirlo, no estoy al tanto. Entiendo que es así, por lo menos es lo que me manifestaron, pero sé que tuvo problemas con el gremio docente, pero realmente no tengo conocimiento de la historia de haberlo conocido o contactado, salvo esa vez que lo vi y otra vez, y supongo que hace denuncia, pero en los lugares errados, porque las denuncias no se hacen en los diarios, se hacen en la justicia, o se hacen, digamos, nosotros tenemos, o sea, como les manifesté en su momento, cuando hicieron la denuncia al Consejo Superior se trata, cuando es un sumariante, va al Consejo Sumario, se lo llama, hay un apoderado legal, tiene hay un expediente, un trámite, y va a ser, y después de los resultados del trámite se procede, ¿no es cierto? Pero hay trámites formales que se hacen y cosas. Después denuncias en los medios, cualquiera puede denunciar cualquier cosa. ¿Ingeniero usted es de La Plata? No, yo soy... ¿Es de Buenos Aires? Tampoco, soy nacido en la Patagonia. Soy en la patagónico, viajaba 1800 kilómetros para ir a estudiar La Plata, mi casa está a 1800 kilómetros de distancia, pero eso hacía que prácticamente pudiese volver a mi casa una vez al año, como supongo que habrán hecho muchos chileciteños cuando iban a estudiar a Córdoba. ¿A usted le molesta que Ocampo esté siendo JTP en La Plata, siendo chileciteño? Porque él manifiesta incomodidad porque hay gente de otro lugar aquí en Chilecito, en la universidad. No, la vida académica es, a ver si nos explicamos. La vida académica es una meritocracia. Uno tiene que vivir, yo soy profesor titular, si no podría ser rector, por la ley hay que ser profesor titular por concurso. Yo he ganado mis concursos y estoy concursado, por ejemplo, en distintas universidades, mi último concurso de la Universidad Nacional de Lanús. Como máxima autoridad de la universidad, ingeniero, y fuera las denuncias que hacen, no solamente a la universidad, sino a su persona, ¿va a acudir judicialmente para que esto se termine? Porque al último están desacreditando a una universidad que la sociedad está viendo que no se la quiere utilizar y no permite que se la utilice políticamente. Yo he hablado tengo mis abogados, he hecho un trabajo, estoy trabajando con mis abogados sobre una denuncia que me han asociado, involucrado con el CNU, si no recuerdo, Comando Nacional Universitario, que lo ponen como parapolicial. Yo ustedes saben, lo he comentado, tuve que dejar el país allá por el 76, ¿no es cierto? Ya estaba recibido. Yo tuve militancia universitaria, pero dentro de lo que era la Juventud Universitaria Peronista, como parte de la Juventud Peronista. Y, digamos, mi militancia estaba dentro de la JUP. Nunca milité dentro de esta organización, que era la organización universitaria de CDO, el comando de organización,
cuál funcionaba con las 3A de los correos. O sea, yo me tuve que ir perseguido por las 3A. Digamos, pero esto, digamos, ya está en manos de abogados míos en Buenos Aires, porque me involucran con, creo que es una acusación grave que afecta a lo que es mi vida personal, ¿no es cierto? Y en general lo ha hecho 2 veces, entonces tendrá que ver con mi abogado. De hecho, la denuncia también me he presentado a disposición, o sea, y cuando yo vine acá a la universidad tuve que pasar por el registro nacional de residencia, donde puse mis 10 dedos, estoy registrado, tengo todos mis antecedentes para poder ser normalizador. Uno tiene que pasar por los antecedentes y no tener ninguna causa judicial. De hecho, tendrá intervención el INADE, Instituto Nacional o sea, y por ese lado procederé, pero ya esto es una no institucional, sino personal. O sea, lamentablemente ustedes saben, hoy con el tema de no violar libertad de prensa, cualquiera puede decir cualquier cosa y nadie se hace responsable de lo que dice, pero en este caso creo que está no solo atentando mi nombre, sino, digamos, yo es curioso. Lo que puedo dejarle a mis hijos es mi apellido, no le dejo fortuna, pero entonces mi nombre tiene una trayectoria y no solo están violando, digamos, mi trayectoria, mi profesionalismo, sino también el derecho de mis hijos de llevar un apellido limpio, ¿no? En este caso estamos refiriendo de Ocampo. Sí, por supuesto. ¿Y con algunos medios de comunicación de Chilecito? Digamos, es muy complicada y muy confusa, porque no quiero que se me acuse de interferir o intervenir contra la libertad de prensa. O sea, digamos, los medios de prensa comunican y dicen lo que alguien escribe. O sea, en este caso, con autor, tampoco voy a, digamos, eso lo estudiaré y veré, pero en principio lo que no va en contra mía, y esto es, digamos, yo no voy a denunciar, o sea, no son denuncias públicas, será ante la justicia como corresponde y con lo que corresponde. Por último, ingeniero Camino, ¿qué mensaje le da a la sociedad de Chilecito y al estudiantado, a la comunidad universitaria? Digamos, la comunidad universitaria está tranquila porque de hecho sabe que tiene una universidad que puede sentirse orgullosa. Muchos de ellos han tenido la posibilidad y tienen la posibilidad de estudiar, se han confrontado con otras universidades. Normalmente estamos haciendo encuentros con otros para ir teniendo una especie de control de calidad. Estamos avanzando hoy estamos con un proyecto de autoevaluación monitoreado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de las actividades de ciencia y tecnología. O sea que no solo monitoreamos nosotros, tenemos 4 carreras acreditadas, o sea, esos son evaluados por pares y por la CONEA. O sea, la universidad es una institución que vive permanentemente monitoreada, tanto por los pares en la calidad académica como por la SIGEM. Nosotros tenemos un auditor de la SIGEM permanentemente acá. O sea, responde a la SIGEM, presenta un plan anual de auditoría, se la aprueba la SIGEM y va presentando los informes. O sea, yo no veo los informes que presenta, se presentan directamente a la SIGEM y después la SIGEM me devuelve los logros, las cosas que hay que mejorar, las cosas que hay, y esto se hace permanentemente. Digamos, además de eso, tenemos que hacer los informes de la Auditoría General de la Nación, que es nuestro ámbito natural de auditoría, que depende del Congreso, que es donde nosotros respondemos por lo que es la ejecución presupuestaria. Y a su vez a la Secretaría de Política Universitaria, que es la que nos
envía los fondos y que uno, sobre programas y proyectos especiales que trabaja, hay que rendirlos de acuerdo a lo que escribe la Ley de Administración Contable de la Nación, ¿no es cierto? Nosotros estamos sujetos a los procesos administrativos de la Nación, ¿no? Se está en auditoría permanente. Sí. Además, en mi caso personal, yo tengo que responder anualmente a la Oficina Anticorrupción, o sea, presento mis informes y mi estado patrimonial a la Oficina de Anticorrupción. Hay un informe que es público y otro que queda registrado en lo que hace en la Oficina Anticorrupción, que depende de la Nación. Obviamente también estoy por la DGI, o sea, pago ganancias y demás, como cualquier hijo de vecino. Y digamos, además hay otro organismo que uno tiene que presentar, es todo aquello que estamos sujetos a manejo de fondos públicos, también tenemos que presentar un informe, o sea que además de las auditorías normales existentes, están mis informes, mi informe patrimonial, lo que se presenta normalmente, o sea, a la Nación, así que vivimos en auditoría permanente y en monitoreo permanente. ¿Es auditoría permanente el control permanente? Digamos, sí, uno tiene que manejarse con las leyes de contratación del Estado, la ley del Estado, o sea, se maneja con expedientes, trámites, hay, digamos, todas las cosas que hacen a la función de administración pública, ¿no es cierto? Gracias. No,